Hola, ¿cómo estás? Voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Escuchás en tu mente tu propia voz? No digo que estás loco por eso. Todos escuchamos nuestra propia voz en nuestra mente. Pero lo que me interesa saber es si te afecta o te condiciona esa conversación interna, especialmente si ocurre cuando estás atravesando una situación que te incomoda o una situación en donde las cosas no están saliendo como querés. Bueno, te quiero decir algo. Hasta ahora en el canal nos concentramos en las conversaciones que podríamos llamar públicas, las que ocurren entre distintas personas o entre distintos instrumentos musicales, como lo mostró Hilario en otro video, y que podrían quedar registradas en una grabación. Pero hay otro tipo de conversaciones entre nosotros y nosotros mismos. Las llamo conversaciones privadas y muchas veces también pueden resultarnos difíciles. Difíciles porque irrumpen una o varias voces interiores sin que las llamemos. Difíciles porque nos traen fantasmas y preocupaciones. Difíciles porque esas voces también muchas veces entablan contrapuntos entre ellas. Difíciles, en definitiva, porque muchas veces nos cuesta descifrar su mensaje. Si vos como yo querés progresar en la vida, acordate de que tu forma de actuar y tus resultados siempre están condicionados por lo que pensás, por el guión de ese elenco conversador entre distintas voces interiores que te acompaña la mayor parte del tiempo sin que otros se enteren. Yo te diría que necesitamos aprender a manejar nuestras conversaciones privadas difíciles, además de nuestras conversaciones públicas difíciles. Voy a transparentar aquí con vos mi propio caso. Una de mis recientes conversaciones privadas difíciles. Porque, dado el profundo humanismo que modestamente me caracteriza, estoy convencido de que cuando consiga armonizar esa conversación privada, voy a lograr armonizar mi conversación pública, la conversación externa que necesito tener y que todavía no tuve con mi socio y amigo Hilario. Esta revelación a corazón abierto que voy a hacer aquí es también mi homenaje a mi amigo Hilario, con quien fundamos este canal y espero contribuir de ese modo también a tu progreso. Vení, acompáñame y saca después tus propias conclusiones. Voy a empezar por deconstruir mi conversación privada usando la misma pauta que presentamos en videos anteriores sobre el manejo de conversaciones difíciles públicas. Y para eso entonces voy a empezar por elegir el contexto más adecuado para tener esa conversación privada conmigo mismo. Una vez que haya elegido ese contexto, voy a dedicarme a tratar de entender cada una de las voces y propiciar el entendimiento mutuo entre esas voces. Y en el caso de descubrir que hay desacuerdos fuertes, voy a impulsar el llegar a un acuerdo. Voy a manejar esos desacuerdos entre mis distintas voces para llegar a un acuerdo. Y alcanzado el acuerdo, voy a traducir ese acuerdo en una acción coordinada de mí conmigo mismo. De tal manera de llegar en ese último punto a una implementación de la solución para terminar con esta angustia que me está provocando este diálogo interior interminable que vengo teniendo desde hace un tiempo. Voy a pasar entonces ahora a elegir el contexto. Y cuando me pongo a pensar en cuál sería el mejor contexto para que yo tenga esta conversación privada conmigo mismo, digo, no sé, quizás podría ser la cocina de mi ranchito. Pero bueno, la cocina puede ser un lugar donde me sienta tentado por los aromas que circulan ahí a distraer mi atención a otro tipo de actividades. Así que mejor no elijo otro tipo de contexto. Podría ser mi dormitorio. Sí, mi dormitorio es un lugar más íntimo, más tranquilo, pero ahí también tengo tentaciones. Quizás la proximidad de mi cama se convierta en un imán para echarme una siestita. Así que, más que mi dormitorio, yo creo que tendría que buscar otro ambiente, otro contexto. Podría ser el jardincito de mi ranchito. Sí, el jardincito estaría bueno, porque yo soy un amante de la naturaleza, soy un ser sensible, un ser frágil, que disfruta de estar en contacto con el medio ambiente, así como con los otros 6 ambientes, 3 baños y 2 cocheras que tengo con amenities en mi ranchito, pero bueno, eso es un tema aparte. Y yo creo que este va a ser el mejor contexto, así que...
Ya lo dijo el filósofo hindú, lo que mata es la humedad. Me parece que voy a tener que seguir buscando un contexto más adecuado. Podría ser el living de casa, pero el living es un ambiente quizás demasiado amplio y yo necesito un poquito más de ambiente de recogimiento, de privacidad, aunque yo en esta casa vivo solo, pero igual yo quisiera algo un poquito más módico en su escala. Quizás podría ser la salita de la segunda TV que tengo, porque esto es un poquito más chico, estoy ahí con el jardín a la vista, y me parece que este va a terminar siendo el contexto más adecuado para mi conversación. Bueno, ya tengo elegido el contexto, así que ahora sí quiero escuchar con tranquilidad mis voces interiores. Lo importante, me preguntás, empezando por mi propia voz, que dice tantas cosas tan ciertas y tan sabias. Sí, bueno, pero para, no, de a una, chicos, de a una. No, es que si hablan todos juntos, no puedo concentrarme, no puedo seguirlos. No, y también quiero escuchar la voz de Hilario, por supuesto, pero no podemos hacerlo de esta forma, muchachos. No, ¿y qué? ¿Y ahora el profe también? Sí, a usted lo quiero escuchar, profe, pero no de esta manera. No, me voy a volver loco. Quiero, tía, tampoco, Max, basta. Pero ¿cómo quieren que escuche y entienda de esta forma? Bueno, voy a tomar yo mismo entonces el ordenamiento de las intervenciones. Bueno, Hila, voy a concentrarme básicamente en tu voz y en la mía, que son las que más importan acá. Hila, entonces, por favor, recordame los nombres que propusiste para el canal, que quiero tener eso refrescado. Para el nombre del canal se me ocurrieron: opción 1, metanoia. Opción 2, cambiando de perspectivas. Opción 3, el canal de Hilario y Honorio. ¿Qué te parece? Mira, Hila, te voy a decir qué me pasa con eso. Es cierto que hablamos de metanoia en otros videos y que queremos en este canal ayudar a la metanoia de la gente, al cambio de perspectiva. Pero no es una palabra que yo pondría en letras de molde en el nombre del canal. Me parece que nadie la va a entender. Por otro lado, cambiando de perspectivas, que también es algo que queremos provocar y que es mucho más claro que metanoia, me parece un nombre que no tiene gancho, que no tiene sex appeal. Sí, es demasiado literal. Así que tampoco te lo compro. Y el canal de Hilario y Honorio tampoco me convence mucho, porque parece el nombre de dos personajes de historieta, ¿viste? Así que no te compro esas ideas por ahora. Para mí, el nombre del canal tiene que explicitar la idea del coaching. Aunque nosotros no seamos coaches, no nos tenemos que presentar como coaches, pero sí podemos hacer referencia al coaching como algo que se parece a lo que queremos provocar en este canal, ayudando a la gente a cambiar las perspectivas como lo hace con el coaching. Podemos llamarlo de otra forma, donde la palabra coaching está incluida, pero no sea solamente esa, trans-coaching, meta-coaching, algo por el estilo. Y nosotros no nos vamos a presentar como coaches porque no lo somos. Eventualmente invitaremos a tu profesor que sí lo es, pero nosotros nos podemos presentar como mediadores entre los problemas, los desafíos de la gente y sus soluciones a través de un camino que tiene puntos en común con el coaching. Si mediadores me suena un poco una palabra de abogados, podría ser como puentes, mediadores, puentes como mediantes, ¿sí?, entre una cosa y la otra. Por ahí creo que tendría que venir el nombre del canal. Respecto de las ideas que trajiste sobre el logo para nuestro canal, recuerdo muchas cosas que me dijiste y las distintas opciones que me mostraste. Por un lado esta, en donde me hablabas nuevamente de metanoia, ya te di mis motivos para que metanoia no esté tan a la vista, y me trajiste este triángulo con la idea de que refleja armonía, refleja equilibrio, refleja como cierta paz. Para mí es una figura muy básica, con las aristas muy rectas, con los vértices muy puntiagudas. Me gusta la idea de la armonía que transmite, pero lo haría a través de una figura con trazos más dinámicos, más fluidos, más curvilíneos que un rígido triángulo como luce este. Por otro lado, también me propusiste esta otra idea. Ya te dije lo que pienso sobre metanoia. Me gusta la idea de salir de la caja, de salir de las visiones clásicas. Me gusta la idea del cambio de perspectivas, pero que nosotros digamos que cambiamos las perspectivas de los demás me parece
poco adecuado. Yo más vale creo que nosotros ayudamos a que la gente cambie por sí misma sus perspectivas, no que nosotros hacemos eso. Y la cajita del dibujo me parece un poco básica, ¿viste? Buscaría otro tipo de ilustración. En cuanto a esta otra, me gustó la idea orgánica de lo natural que transmiten las plantas, el crecimiento, la evolución, el progreso, que eso es lo que debemos provocar. Me gusta mucho la tipografía que elegiste para esto. La macetita me parece todavía medio básica y no te la compro. Y esta otra vuelve a traer la idea del triángulo. Ya te dije lo que pienso sobre el triángulo, así que no me voy a detener mucho en esta opción. Esta me gusta en lo que transmite como una idea de horizonte, de futuro, de propósito, una especie de sol naciente, ¿no? Una progresiva revelación de una realidad distinta. Eso me gusta. No me gusta que nuestros nombres estén allí, por lo mismo que te dije antes. Y si estuvieran, obviamente mi nombre debería estar arriba, ¿no? Hilario, pero bueno, eso sería otra cuestión. Así que respecto de los logos, esta es como mi reacción. Y yo te diría, respecto de la música, yo sé que vos sos músico, que para vos es importante que la música tuya sea la que le ponga el color al canal. Te digo que las opciones que me hiciste escuchar otra vez no me convencieron del todo. Puedo vivir con que ellas estén siendo parte de los videos que hagamos, pero lo que es la música institucional yo creo que debería ser más dinámica, con más punch, con más fuerza, con más ritmo. Algo como... más o menos así, ¿viste? Te la tarareé ahora improvisando, pero yo creo que por ahí tendría que venir la dinámica, el movimiento, el fluir de la música. En definitiva, mi querido amigo Hilario, tengo acuerdos con vos en algunos puntos y varios desacuerdos también. Y como vos decís en otro video, necesito armonizar mis distintas voces interiores, las tuyas y las mías, de manera que tenemos que entrar ahora en la tercera etapa de mi conversación interior, mi conversación privada difícil. El manejo de desacuerdos. Como vos sabés, Hilario, me caracterizo por ser una persona muy humanista y empática. Por eso, en un verdadero gesto que me enaltece por mi generosidad, quiero darle tanto lugar a tus propuestas como sea posible para que encontremos un punto de armonía entre los dos. Por eso estoy dispuesto aquí a tomar yo una decisión salomónica que refleje tus criterios y los míos. Pensando en todo esto, me quedo con tu triángulo como forma geométrica del logo. No será un triángulo, pero será algo de 3 lados. Me quedo con la tipografía que le pusiste a la opción de la macetita. Como te dije, me gustó. Puedo vivir con tu música formando parte de los videos, pero yo pondría una institucional diferente, como te dije. Y en cuanto al nombre del canal, escuchando mis argumentos, que son geniales realmente y están muy bien fundamentados, se me ocurre que podemos elegir un nombre para el canal y una bajada de ese nombre que traiga en algún punto la idea del coaching, como te lo comenté, y la idea de la mediación que vamos a hacer nosotros entre las dificultades o los desafíos de la gente y las nuevas soluciones que puedan encontrar. ¿Qué te parece, Hila? Te pregunto qué te parece y en realidad esta es una conversación privada mía conmigo mismo. Por momentos me olvido de eso. Entonces, habiendo resuelto este desacuerdo de manera tan salomónica, paso ahora a la etapa de coordinación de acciones mías conmigo mismo. Y me comprometo entonces solemnemente a producir el video institucional oficial de lanzamiento del canal, donde voy a integrar todas estas ideas y voy a poner el logo, la música y el nombre del canal que vamos a adoptar de aquí en más, producto de toda esta riquísima conversación que tuvimos vos y yo. Bueno, no me lo agradezcas porque tengo algo más para ofrecerte. Te ofrezco que vos decidas cuál es el color de fondo de la pantalla institucional del canal. Pero como no me lo podés decir ahora, voy a poner varios colores en el video institucional que lance y vos después elegirás cuál te parece mejor. Hoy me levanté muy democrático, como podrás ver. Como decía Hilario en otro video, no hay conversaciones difíciles que no puedan armonizarse, incluidas las de nuestras voces interiores, las que llamé aquí nuestras conversaciones privadas. Para este tipo particular de conversaciones necesitamos recorrer las mismas 4 etapas con las que podemos procesar las conversaciones difíciles públicas.
el resultado será siempre positivo, de real progreso hacia la vida que queremos. Contame en los comentarios a este video qué tipo de conversaciones privadas reconoces que tenés con frecuencia y cómo las venís manejando hasta ahora. Nunca bajes el volumen de tus voces interiores. El producto de esta conversación privada difícil entre mis voces interiores que viste aquí es el videíto que va a funcionar entonces como el lanzamiento oficial de este canal. Si fuiste viendo los videos anteriores ya conoces bastante de los entretelones de cómo se gestó esta idea y cómo fue tomando forma. Ahora te propongo que si no estás suscrito todavía, lo hagas ahora y que apretes la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos uno. Aquí vas a progresar como te prometimos desde el primer video. Vas a progresar vos y vamos a progresar nosotros aprendiendo de vos. Déjanos tus comentarios. Chao, nos vemos.